¿Te has puesto a pensar por qué el tiempo solo va hacia adelante? ¿Por qué no podemos derromper un huevo? O desderretir un helado. Exacto. La respuesta está en un concepto fascinante y a veces un poco difícil de entender: la entropía. Ah. Y hoy nos vamos a sumergir en este concepto. Vamos a usar un artículo de Wikipedia sobre la entropía. Interesante. En español. Me gusta. Lo que me parece muy interesante es que este artículo está disponible en muchísimos idiomas. Está claro que la entropía es un tema que interesa en todo el mundo. Pero bueno, antes de que nos perdamos en la traducción, volvamos a lo básico. ¿Cómo le explicarías la entropía a alguien que nunca ha oído hablar de ella? Bueno, imagina tu habitación cuando no la has ordenado en una semana. Uy. O ropa por todos lados, libros apilados al azar, a lo mejor está una taza de café olvidada. Que ya está creando su propio ecosistema. Exacto. Ese estado de desorden, ese caos, es una forma de visualizar la entropía. Entiendo la analogía. Entonces, a más desorden, más entropía. Exactamente. En términos más científicos, la entropía es una medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica, una de las leyes fundamentales de la física, nos dice que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. Suena un poco deprimente. Significa que todo en el universo está destinado a desmoronarse y caer en el caos. Bueno, no necesariamente. Es importante recordar que la entropía puede disminuir localmente. Piensa en la formación de un copo de nieve. De un estado de vapor de agua relativamente desordenado surge una estructura cristalina, compleja y ordenada. Es cierto, los copos de nieve son hermosos ejemplos de orden que emerge del desorden. Pero ¿cómo es posible si la entropía siempre aumenta? La clave está en que la segunda ley de la termodinámica se refiere a la entropía total del universo. Mientras que un sistema puede volverse más ordenado, otro sistema en algún lugar debe volverse más desordenado para compensar. En el caso del copo de nieve, el calor liberado durante la cristalización aumenta la entropía de los alrededores. Ya veo. Es como un acto de equilibrio cósmico. Exactamente. El artículo también menciona una ecuación, DSQ. Se ve bastante intimidante. Sí. ¿Puedes ayudarnos a descifrarla? Claro. Esta ecuación nos dice que el cambio en la entropía, 10, de un sistema es igual a la cantidad de calor transferido al sistema dividido por la temperatura absoluta a la que ocurre la transferencia. En otras palabras, si agregas calor a un sistema, su entropía aumenta. Entonces, si dejo mi agua al sol, aumentará su entropía más rápido que si lo dejo en el refrigerador. Exactamente. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es el impacto del calor en la entropía. Tiene sentido. Y hablando de temperaturas extremas, el artículo menciona el cero absoluto. ¿Qué tiene que ver con entropía? El cero absoluto es la temperatura más baja posible, 0 Kelvin o menos 273.15 grados Celsius. A esta temperatura, el movimiento molecular cesa por completo. Y aquí entra en juego la tercera ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema puro y perfectamente ordenado es cero en el cero absoluto. Es decir, en el cero absoluto no hay desorden en absoluto. Fascinante. Pero, ¿quién fue el genio que se le ocurrió la idea de la entropía en primer lugar? El término entropía fue acuñado por el físico alemán Rudolf Clausius en la década de 1850. Clausius estaba estudiando las máquinas térmicas y se dio cuenta de que siempre había una cierta cantidad de energía que no se podía convertir en trabajo útil. Llamó a esta energía no disponible entropía. ¡Qué visionario! Clausius básicamente sentó las bases para nuestra comprensión moderna de la entropía. Pero hay otro nombre que aparece en el artículo, Ludwig Boltzmann. Se menciona una fórmula en su lápida, SO_LSN. Parece un código secreto. ¿Qué significa? Boltzmann llevó el concepto de entropía un paso más allá al introducir la interpretación estadística. Su fórmula, grabada en su lápida, relaciona la entropía con el número de microestados posibles de un sistema donde K es la constante de Boltzmann. Básicamente nos dice que un sistema con más posibles arreglos microscópicos tiene mayor entropía. Entonces, la entropía no solo mide el desorden a nivel macroscópico como la habitación desordenada, sino también a nivel microscópico, la cantidad de formas en que las moléculas pueden organizarse. Exactamente. Impresionante. Pero a menudo se asocia la entropía con la idea de desorden o desastre en la vida cotidiana. ¿Es realmente precisa esta analogía? Es una simplificación útil, pero puede ser engañosa. Hay sistemas que pueden parecer más ordenados a nivel macroscópico, mientras que su entropía aumenta a nivel microscópico. Por ejemplo, cuando un líquido se congela y forma un cristal, parece volverse más ordenado. Pero en realidad las moléculas tienen menos libertad de movimiento, lo que significa que hay menos microestados posibles y por lo tanto mayor entropía. Es fascinante cómo una simple palabra como desorden puede tener tantas capas de significado. Y hablando de orden y desorden, el artículo menciona al astrofísico Alan Lightman, quien se pregunta sobre el misterio del orden en el universo.
¿Cómo se reconcilia la existencia de estructuras complejas como las galaxias, las estrellas y la vida misma con la idea de que la entropía siempre aumenta? Esa es una de las grandes preguntas que la ciencia todavía intenta responder. La segunda ley de la termodinámica se aplica al universo como un todo. Si bien la entropía puede disminuir localmente, como en la formación de una estrella o el surgimiento de la vida, esto siempre se compensa con un aumento de la entropía en otros lugares del universo. Es como si el universo estuviera constantemente jugando un juego de dar y tomar con el orden y el desorden. Exacto. Y ese juego tiene implicaciones fascinantes para el destino final del universo y la relación entre la entropía y la información, especialmente en el contexto de los agujeros negros. Agujeros negros. Ya. Ahora sí entramos en terreno misterioso. Cierto. Esto suena a que podríamos necesitar otra taza de café para procesarlo todo. ¿Qué te parece si continuamos esta fascinante inmersión después de un breve descanso? Me parece una excelente idea. Hay mucho más que explorar en el mundo de la entropía. Bueno, retomando nuestra inmersión en la entropía, listos para entrarnos en el enigma de los agujeros negros. Listos. Me intriga la conexión entre la entropía y estos objetos celestes. ¿Podrías explicarlo de una forma que incluso yo, con mi limitada comprensión de la astrofísica, pueda entenderlo? Claro que sí. Imagina un agujero negro como una aspiradora cósmica absorbiendo todo lo que se acerca demasiado, incluso la luz. Ahora bien, lo fascinante es que estos agujeros negros, a pesar de su aparente simplicidad, poseen entropía. En serio. Es difícil imaginar que algo tan denso y destructivo pueda tener algún tipo de desorden interno. Ahí es donde la cosa se pone interesante. El físico Chico Bekenstein propuso que la entropía de un agujero negro no está relacionada con su volumen, como cabría esperar, sino con el área de su horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos. Para aquellos de nosotros que no somos astrofísicos, ¿podrías recordarlos qué es eso? Por supuesto. El horizonte de sucesos es la frontera invisible que rodea un agujero negro, el punto de no retorno. Cualquier cosa que cruce esa línea, ya sea materia o energía, queda atrapada para siempre en las garras del agujero negro. Entonces, estás diciendo que la entropía de un agujero negro está codificada en su superficie, no en su interior. Eso es realmente sorprendente. Exactamente. Y lo que es aún más fascinante es que la entropía de un agujero negro está relacionada con la cantidad de información que ha absorbido. Espera, información. ¿Cómo puede un agujero negro contener información? Piensa en ello de esta manera. Cada partícula que cae en un agujero negro lleva consigo información sobre su estado, como su posición, velocidad y energía. Bekenstein y Stephen Hawking demostraron que esa información no se pierde simplemente, sino que se codifica de alguna manera en el horizonte de sucesos, contribuyendo a la entropía del agujero negro. Es como si el agujero negro fuera una especie de disco duro cósmico, almacenando bits de información en su superficie. Eso sí que es una forma eficiente de guardar datos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la entropía en general? Esta conexión entre la entropía y la información sugiere que la entropía no solo se aplica a sistemas físicos, sino también a sistemas abstractos, como la información misma. De hecho, existe un concepto llamado entropía de Shannon, que mide la incertidumbre o la cantidad de información contenida en un mensaje. Entonces, estás diciendo que la entropía es un concepto aún más amplio de lo que pensamos. No solo se trata de desorden físico, sino también de la cantidad de información o incertidumbre en un sistema. Es casi como si la entropía fuera un puente entre el mundo físico y el mundo digital. Precisamente. Y esto abre un abanico de posibilidades para comprender el universo y nuestro lugar en él. Si la entropía está relacionada con la información, ¿qué significa eso para el destino final del universo? Se alcanzará un estado de máxima entropía donde toda la información se disuelva por completo. Estas son preguntas que la ciencia aún está tratando de responder. Es increíble cómo una simple pregunta sobre la entropía nos ha llevado a la frontera del conocimiento humano. Hemos pasado de una habitación desordenada a los confines del espacio-tiempo. Pero si me permites dar un paso atrás, volvamos a la idea de que la entropía siempre aumenta. ¿Significa eso que el universo está condenado a un futuro de caos y desorden absoluto? Es una pregunta tentadora, pero la respuesta no es tan simple. Si bien la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía total del universo tiende a aumentar, esto no significa necesariamente que todo se dirija hacia un estado homogéneo y sin estructura. En serio. Eso me alivia un poco. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. El aumento de la entropía no implica necesariamente un aumento del desorden en el sentido cotidiano de la palabra. De hecho, la formación de estructuras complejas, como las galaxias, las estrellas y los planetas, es un proceso natural en un universo donde la entropía aumenta. Eso me recuerda al ejemplo del copo de nieve. A pesar que el copo de nieve en sí mismo es una estructura ordenada, su formación libera calor al entorno.
aumentando la entropía total. Exactamente. La clave es que la entropía puede aumentar mientras se forman estructuras complejas. De hecho, algunos científicos creen que la complejidad del universo actual es una consecuencia inevitable del aumento de la entropía a lo largo del tiempo cósmico. Es fascinante pensar que el orden y la complejidad pueden surgir del mismo proceso que conduce al desorden. Es casi como si el universo estuviera encontrando formas creativas de aumentar su entropía mientras crea belleza y estructura al mismo tiempo. Es una perspectiva intrigante, ¿verdad? Y nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es el papel de la información en este juego cósmico entre el orden y el desorden? Eso me recuerda que mencionaste la conexión entre la entropía y la información, especialmente en el contexto de los agujeros negros. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Por supuesto. Como dijimos, la entropía de un agujero negro está relacionada con la cantidad de información que ha absorbido. Pero lo que es aún más interesante es que esta información no se pierde para siempre. Ah, no. ¿Qué le sucede entonces? La teoría cuántica de la información sugiere que la información que cae en un agujero negro no se destruye, sino que se almacena de alguna manera en el horizonte de sucesos. Y aunque no podemos acceder a esa información desde el exterior, todavía existe. Es casi como si el agujero negro fuera una especie de biblioteca cósmica, guardando secretos del universo que aún no podemos descifrar. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes de la física moderna. La posibilidad de que el universo mismo sea una especie de computadora gigante, procesando información y generando complejidad a través del aumento de la entropía. ¡Wow! Esa es una idea que realmente me hace pensar. Si el universo es una computadora, ¿cuál es el programa que está ejecutando? ¿Y quién lo programó? Esas son preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero la conexión entre la entropía, la información y la complejidad del universo nos ofrece una nueva forma de pensar sobre la realidad y nuestro lugar en ella. Es realmente asombroso cómo un simple concepto como la entropía puede abrir tantas puertas a nuevas ideas y misterios. Me siento como si acabáramos de arañar la superficie de un océano de conocimiento. Yo diría que estamos más cerca de la orilla de ese océano, contemplando su inmensidad. Pero lo importante es que seguimos explorando, haciendo preguntas y buscando respuestas. Y hablando de seguir explorando, creo que nuestro artículo Wikipedia tiene mucho más que ofrecer. ¿Qué te parece si continuamos esta inmersión en la próxima parte? Me encantaría. Aún nos queda mucho por descubrir en el fascinante mundo de la entropía. Es increíble cómo un solo artículo de Wikipedia en español nos ha llevado a explorar temas tan complejos. Es verdad. Es como si este artículo fuera una puerta a un universo de conocimiento. Y pensar que todo empezó con una simple pregunta. ¿Por qué el tiempo solo avanza? Esa pregunta, aparentemente sencilla, nos ha llevado a un viaje, a través de la termodinámica, la física estadística y hasta la cosmología. Hemos visto cómo la entropía, a pesar de estar asociada al desorden, también juega un papel fundamental en la formación de estructuras complejas en el universo. Y no olvidemos la conexión entre la entropía y la información. La idea de que los agujeros negros almacenan información en su horizonte de sucesos es simplemente alucinante. Sin duda, esa conexión nos abre la mente a nuevas posibilidades y nos hace cuestionar la naturaleza de la realidad. Es posible que la información sea tan fundamental como la materia y la energía. Podría ser que el universo mismo sea una especie de sistema de procesamiento de información. Son preguntas que invitan a la reflexión. Y aunque aún no tenemos respuestas definitivas, la búsqueda de esas respuestas es lo que impulsa el avance del conocimiento. Precisamente. La ciencia no se trata solo de encontrar respuestas, sino también de formular las preguntas correctas. Y en el caso de la entropía, las preguntas son tan fascinantes como las respuestas que ya hemos encontrado. Totalmente de acuerdo. Y creo que nuestro artículo de Wikipedia ha hecho un excelente trabajo. Nos ha presentado estas preguntas de una manera accesible y atractiva. Sin duda. Este artículo nos ha demostrado que la ciencia no tiene por qué ser aburrida o inaccesible. Con curiosidad y las herramientas adecuadas, todos podemos explorar los misterios del universo. Y hablando de herramientas, me parece que hemos aprovechado al máximo este artículo de Wikipedia. Hemos extraído una cantidad increíble de información y reflexiones. Ciertamente. Hemos realizado una verdadera inmersión profunda en el concepto de la entropía, explorando sus múltiples facetas. Y aunque nuestra inmersión ha llegado a su fin, la exploración de la entropía no termina aquí. Este concepto seguirá siendo relevante en diversos campos, desde la física y la cosmología hasta la informática y la biología. Sin duda, la entropía es un concepto fundamental que nos ayuda a comprender el funcionamiento del universo. Y a medida que la ciencia avanza, seguiremos descubriendo nuevas conexiones entre la entropía y otros fenómenos naturales. Es emocionante pensar en los descubrimientos que nos esperan. Y mientras tanto, podemos seguir reflexionando sobre las preguntas que hemos planteado. ¿Cuál es el destino final del universo? ¿Qué papel juega la información en la evolución cósmica? ¿Y cómo podemos aplicar nuestro conocimiento de la entropía para mejorar nuestra comprensión del mundo?
Son preguntas que nos invitan a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir buscando respuestas. Y eso al final es la esencia misma de la ciencia. Así es. Y con esta nota de inspiración, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de la entropía. Esperamos que les haya gustado este viaje tanto como a nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en Interstellar, Ah, sí. una película que nos lleva en un viaje a través del espacio, el tiempo y la ciencia. Exacto. Sé que ya estás familiarizado con la trama básica. Sí. Así que en esta inmersión profunda realmente vamos a analizar lo que hace que Interstellar sea tan especial. De acuerdo. Tenemos el artículo de Wikipedia en español como punto de partida y estoy emocionado de explorar los detalles fascinantes que ofrece. Es una película que realmente desafía nuestras percepciones. Totalmente. Interstellar se distingue de otras películas de ciencia ficción por su compromiso con la precisión científica. Cierto. Y eso es en gran parte gracias a Kip Thorne. Kip Thorne, un reconocido físico que colaboró con el equipo de producción. Sí. ¿Puedes contarnos más sobre su participación? Claro que sí. Thorne no solo asesoró al equipo, sino que les proporcionó ecuaciones que se utilizaron para crear un software de renderizado completamente nuevo para la película. Imagínate, el software que ayudó a visualizar los agujeros negros en Interstellar fue tan preciso que se utilizó en publicaciones científicas reales. Eso es increíble. Realmente fusiona el arte y la ciencia de una manera innovadora. Es como si la película misma se convirtiera en un experimento científico. Exacto. Pero hablemos de esas imágenes. Ujú. La película es visualmente impresionante, ¿verdad? Absolutamente. Y la precisión científica detrás de esas imágenes es lo que las hace aún más impresionantes. Por ejemplo, para representar la curvatura de la luz alrededor de los agujeros negros, Ah, conocida como lente gravitacional, sí. desarrollaron un software CGI específico. Este nivel de detalle y precisión realmente diferencia a Interstellar de otras películas de ciencia ficción. Y esas imágenes increíbles son traídas a la vida por un elenco realmente estelar. Sí, el reparto de Interstellar es realmente excepcional. Matthew McConaughey como Cooper. El piloto que se embarca en esta misión crucial ofrece una actuación conmovedora en Hathaway, como Bren. La científica que lo acompaña aporta una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad al papel. Y no podemos olvidar a Jessica Chastain como Murph, Claro. la hija de Cooper, quien juega un papel crucial en la historia que se desarrolla en la Tierra. Me parece fascinante cómo la película entrelaza la historia de la Tierra con la aventura espacial. Y hablando de la Tierra interestelar, nos presenta una visión bastante sombría de nuestro futuro. Exacto. La película explora la posibilidad de que la Tierra se vuelva inhabitable, Sí, obligando a la humanidad a buscar un nuevo hogar en el espacio. un futuro poco prometedor. Este escenario, aunque ficticio, nos hace reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad hacia el planeta. Es una llamada a la acción, ¿no? Nos empuja a pensar en cómo nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la humanidad. Y en medio de esta lucha por la supervivencia, la película también profundiza en la complejidad de las relaciones humanas. Sí, especialmente en la relación entre Cooper y Murph. Ah. La película explora cómo su vínculo trasciende el tiempo y el espacio, añadiendo una capa emocional a la gran aventura científica. Es fascinante cómo la ciencia, la supervivencia y el amor se entrelazan en la narrativa. Y la película no se detiene ahí. También nos lleva a un viaje alucinante a través del tiempo. Efectivamente, Interstellar juega con la dilatación del tiempo, un fenómeno real predicho por la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre la dilatación del tiempo y cómo se representa en la película? Claro, la dilatación del tiempo significa que el tiempo puede transcurrir a diferentes velocidades en diferentes lugares, ¿Entiendes? dependiendo de la gravedad. En Interstellar, esto se ve claramente cuando los astronautas visitan el planeta de Miller. Ajá. Debido a la inmensa gravedad del agujero negro Gargantúa, 1 hora en la superficie de este planeta equivale a 7 años en la Tierra. 7 años. Imagínate la disonancia entre regresar a la Tierra después de una misión y descubrir que el mundo ha envejecido décadas, mientras que tú has envejecido solo unas pocas horas. Exactamente. Y es en este punto donde la película realmente nos confronta con la inmensidad del universo y nuestra propia percepción del tiempo. Es una idea que realmente te hace pensar, ¿no?
qué significa realmente el tiempo Claro. y cómo nuestra comprensión del mismo cambia cuando nos enfrentamos a las vastas escalas del universo. Esas son preguntas que Interstellar nos invita a considerar, y creo que es por eso que la película resuena tanto con la audiencia. Nos hace pensar más allá de nuestra propia existencia y nos confronta con las grandes preguntas sobre la humanidad, el tiempo y el cosmos. Interesante. Y hasta aquí llega la primera parte de nuestra inmersión en Interstellar. Volveremos en breve para explorar más a fondo la película, así que no te vayas muy lejos. Volvemos pronto. Estupendo. Retomando nuestra inmersión en Interstellar, hay un aspecto que realmente me cautiva. Sí. La forma en que la película equilibra la ciencia ficción, Ajá. con una profunda exploración de la condición humana. Tienes razón, más allá de los agujeros de gusanos y las naves espaciales Interstellar, nos habla de la capacidad humana para amar, sacrificarse y perseverar, incluso ante lo desconocido. Exacto, la película nos muestra un futuro distópico, Ujú. donde la Tierra se está muriendo, Ya. pero en lugar de sucumbir a la desesperación, la humanidad busca una solución, una manera de sobrevivir. Y esa búsqueda los lleva a un viaje extraordinario a través de un agujero de gusano, ¿verdad? Una misión llena de peligros e incertidumbre, pero también de esperanza. Precisamente. Y es en este viaje donde la película destaca la importancia de las emociones humanas. El amor, Sí. la esperanza, la conexión. Ajá. Estos elementos se vuelven tan cruciales como la ciencia y la tecnología para la supervivencia de la humanidad. Y creo que la relación entre Cooper y Murph lo ejemplifica perfectamente. A pesar de la inmensa distancia que los separa, su amor perdura. Se convierte en un faro de esperanza que los guía a ambos. Sin duda. El amor de Cooper por Murph es lo que lo impulsa a embarcarse en la misión. Y la fe de Murph en su padre es lo que la lleva a continuar su investigación en la Tierra, buscando una solución al problema gravitacional que amenaza a la humanidad. Y hablando de la investigación de Murph, ¿puedes contarnos más sobre su descubrimiento? Por supuesto. ¿Cómo se relaciona con la física cuántica? ¿Y cómo influye en el destino de la humanidad? Claro que sí. La película introduce conceptos de física cuántica como la quinta dimensión y el tercer acto, un espacio multidimensional que permite a Cooper comunicarse con Murph a través del tiempo. Interesante. El descubrimiento de Murph se basa en la comprensión de estas dimensiones adicionales, Ya veo. lo que finalmente permite a la humanidad manipular la gravedad y escapar de la Tierra. Es increíble cómo Nolan integra conceptos tan complejos en la trama, ¿no? Y sin perder de vista la historia humana, Exacto. las emociones, la lucha por la supervivencia. Exactamente. Interstellar va más allá del simple entretenimiento. Nos invita a reflexionar sobre las posibilidades que la ciencia nos ofrece, sobre los misterios del universo que aún no hemos desentrañado y sobre nuestra propia capacidad para superar cualquier desafío, siempre que mantengamos la esperanza y la fe en nosotros mismos. Y esa es una de las cosas que realmente admiro de Interstellar, la forma en que equilibra la grandeza del cosmos con la intimidad de las relaciones humanas. Nos muestra que incluso ante la inmensidad del universo, son las conexiones humanas las que nos definen, las que nos dan fuerza y propósito. Totalmente de acuerdo. Y ahora, acercándonos al final de nuestra inmersión, creo que es importante analizar el desenlace de la película. De acuerdo. Un final que nos deja con muchas preguntas y emociones a flor de piel. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a sumergirnos en el final de Interstellar, en la tercera y última parte de nuestra inmersión. No te lo pierdas. De vuelta a nuestra inmersión profunda en Interstellar. Llegamos a la parte final de este viaje épico. El final de la película es un punto que genera mucha discusión, y me encantaría profundizar en él contigo. Es un final que sin duda te deja pensando. Mucho después de que terminan los créditos, recordemos que Cooper y Tal se sacrifican adentrándose en el agujero negro Gargantúa para obtener datos cruciales ¿Sí? que podrían ayudar a Murph a resolver la ecuación de la gravedad. Una decisión llena de valentía y sacrificio, ¿verdad? Cooper se despide de Amelia Brand, Así es. quien continúa su viaje hacia el planeta de Edmonds, Ajá, con la esperanza de establecer una nueva colonia humana, mientras él se adentra en lo desconocido. exactamente. Y entonces la película nos transporta al interior de Gargantúa a un espacio multidimensional llamado Tercer Acto, donde Cooper se encuentra con una representación física del tiempo. Esa escena es alucinante. Ver el tiempo como una dimensión física donde pasado, presente y futuro coexisten es un concepto que realmente te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad. Es una idea compleja, pero la película la presenta de una manera visualmente impactante y hasta cierto punto comprensible. En este tercer acto, Cooper descubre que puede comunicarse con Murph a través del tiempo, influyendo en eventos del pasado. Y aquí es donde todo se conecta, ¿no? La película nos revela que Cooper era el fantasma que se comunicaba con Murph en su infancia guiándola hacia el descubrimiento que salvaría a la humanidad. Esa escena con el reloj,
Sí. Donde Cooper envía un mensaje en código Morse a través de la aguja del segundero. Es brillante. Es simplemente brillante. Sin duda. Es un momento que te da escalofríos y que revela la profunda conexión entre padre e hija. Una conexión que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Y gracias a los datos que Cooper envía desde el interior del agujero negro, Murph logra completar la ecuación de la gravedad. Un logro monumental que permite a la humanidad controlar esta fuerza fundamental. Y finalmente escapar de la Tierra moribunda. La película culmina con el emotivo reencuentro entre Cooper y Murph, quien ya es una anciana a punto de fallecer. Un encuentro conmovedor que resalta el poder del amor y la conexión humana, incluso frente a las vastas escalas del universo y el paso del tiempo. Cooper, quien ha permanecido relativamente joven debido a los efectos de la dilatación del tiempo, se despide de su hija, quien lo anima a seguir explorando el cosmos. Y así, Cooper, acompañado de TARS, emprende un nuevo viaje hacia el planeta de Edmonds, donde Amelia Brand espera establecer una nueva colonia. Un final abierto que nos deja con una sensación de esperanza, pero también con muchas preguntas. ¿Logrará la humanidad establecerse en un nuevo planeta? ¿Qué otros misterios del universo esperan ser descubiertos? Esas son preguntas que Interstellar nos deja para reflexionar. La película no pretende darnos todas las respuestas, Cierto. sino inspirarnos a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir soñando con un futuro donde la humanidad pueda alcanzar las estrellas. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión profunda en Interstellar, una película que nos desafía a pensar en grande, a explorar las fronteras de la ciencia y la imaginación, y a nunca perder de vista la importancia del amor, la esperanza y la conexión humana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, en la que hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la metamorfosis. Listos para ir más allá de un simple cambio de tamaño. Exacto, a explorar esas increíbles transformaciones. Que ocurren en la naturaleza. Para esta inmersión profunda nos basaremos en el artículo de Wikipedia sobre la metamorfosis en biología. Centrándonos en los ejemplos más conocidos. Los insectos y los anfibios. Comencemos. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Empecemos por comprender el significado de metamorfosis, La palabra proviene del griego y significa transformación, lo cual describe perfectamente este proceso. de reorganización profunda del organismo. Más que un simple crecimiento, ¿verdad? Mucho más Es un cambio total. que afecta la estructura completa del animal. Y aunque las mariposas en el ejemplo más popular, Claro. la metamorfosis ocurre en una gran variedad de especies Exacto. Desde insectos, anfibios, hasta algunos crustáceos, y hasta peces. incluso peces. Esta diversidad nos habla de la importancia evolutiva de la metamorfosis Una estrategia que ha permitido a muchísimas especies adaptarse. a diferentes entornos y modos de vida. Hablemos de los insectos. Me parece bien. El artículo de Wikipedia menciona dos tipos principales de metamorfosis: Ajá. la hemipetabolía Que es un proceso más simple, y la holometabolía. que implica una transformación mucho más completa. Empezamos por la hemimetabolía. Perfecto. En la hemimetabolía, las crías, llamadas ninfas, Ajá. se parecen a versiones en miniatura de los adultos. Como un saltamontes joven. Exactamente. Ya tiene la misma forma que un adulto, solo que más pequeño y sin alas completamente desarrolladas. Claro. A medida que crecen, mudan su piel y gradualmente adquieren las características adultas. Incluyendo la capacidad de reproducirse. Por supuesto. Entonces, en este caso no hay una etapa de capullo No. o un cambio drástico de forma. No. Es un proceso gradual Gradual. donde el insecto se va pareciendo cada vez más a su versión adulta. Exactamente. Ok, pasemos entonces a la holometabolía. Perfecto. La holometabolía, como su nombre lo indica, implica una transformación mucho más completa y dramática. El ejemplo clásico, como ya mencionamos, es la mariposa. La larva, en este caso la oruga, se dedica principalmente a comer y crecer. Acumular energía, Luego entra la etapa de pupa, formando la crisálida. donde ocurre la verdadera magia de la metamorfosis. Ahí está el secreto. Es dentro de esa crisálida donde la oruga se convierte en una especie de sopa de células y se reconstruye por completo. Literalmente. Es increíble cómo un organismo puede deshacerse de su forma anterior para crear una completamente nueva. Es realmente asombroso. Los tejidos de la larva se descomponen Se reorganizan. para dar lugar a la mariposa adulta con sus alas, antenas, patas,
Un organismo completamente nuevo. Exacto. Y lo más interesante es que casi el 80% de los insectos experimentan este tipo de metamorfosis completa. Imagínate. Es decir, la mayoría de los insectos que vemos a nuestro alrededor Sí. han pasado por este proceso de transformación radical. Es fascinante pensarlo. Es fascinante pensar en la cantidad de cambios que ocurren en la naturaleza sin que nos demos cuenta. Sin que seamos conscientes. ¿Y qué es lo que hace que este proceso sea tan preciso? Bueno, este proceso no es aleatorio, es una serie de eventos orquestados por un mecanismo complejo. ¿Y quiénes son los directores de esta orquesta biológica? Las hormonas, Hormonas. Esas pequeñas moléculas. que actúan como mensajeros químicos, Dando las señales precisas. para que ocurran los cambios en el momento adecuado. Pequeñas pero poderosas. Sin duda. ¿Y cuáles son las hormonas clave en este proceso? En los insectos, las protagonistas son dos. La 20-hidroxializona, que desencadena la muda de piel y regula la expresión de genes durante la metamorfosis. Y la hormona juvenil, que previene el desarrollo prematuro. Es decir, la hormona juvenil mantiene a la larva en su etapa larval hasta que llegue el momento adecuado para la transformación. Exacto, como si le dijera, espera, aún no es tu momento de convertirte en mariposa. Exactamente. El equilibrio entre estas dos hormonas es fundamental. Es la clave. A lo largo del ciclo de vida del insecto, los niveles de estas hormonas fluctúan y sus variaciones precisas son las que orquestan la metamorfosis, Una sinfonía hormonal. que da como resultado una transformación espectacular. Exacto. Y hablando de transformaciones espectaculares, no podemos olvidarnos de los anfibios. Ahí sí que vemos cambios drásticos, ¿verdad? Totalmente. Pensemos en la metamorfosis del renacuajo, Una criatura acuática. en una rana, un animal terrestre. Un cambio total de estilo de vida. Imagínate la cantidad de adaptaciones que implica esa transformación. De respirar bajo el agua, a respirar aire, de tener cola, desarrollar patas, de nadar a saltar. Es increíble. Es como si el renacuajo tuviera un manual de instrucciones que le dice cómo convertirse en rana. Un paso a paso. Y cada paso está perfectamente sincronizado. Y al igual que en los insectos, las hormonas dirigen el proceso. También. Sí, en el caso de los anfibios, las hormonas tiroideas, la tiroxina T4 y la triotironina T3 Ajá. son las responsables de orquestar la metamorfosis. Increíble pensar que unas moléculas tan pequeñas puedan controlar un cambio tan drástico. Es la magia de la biología. Pasar de una pequeña larva acuática a una rana que salta por la tierra, todo orquestado por estas hormonas. Es un ejemplo perfecto de la plasticidad de la vida, de cómo los organismos puedan adaptarse a diferentes entornos a través de estas transformaciones asombrosas, sin duda. Es como si la naturaleza fuera una maga que utiliza la metamorfosis para crear una increíble variedad de formas de vida. Y lo más fascinante es que la metamorfosis no se limita solo a los cambios externos. ¿A qué te refieres? Bueno, durante la metamorfosis, los animales también experimentan cambios internos significativos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en los anfibios, el sistema digestivo se adapta a su nueva dieta, Claro, los renacuajos son herbívoros. Mientras que las ranas adultas son carnívoras. Recuerdo haber leído que los intestinos de las ranas se acortan durante la metamorfosis para adaptarse a una dieta rica en proteínas, Exactamente, su cuerpo se reconfigura. para procesar mejor su nuevo tipo de alimento. Y su sistema respiratorio también cambia drásticamente. Por supuesto. Los renacuajos respiran a través de branquias, mientras que las ranas desarrollan pulmones para respirar aire. Es una transformación completa. Es asombroso cómo cada órgano y sistema se ajusta a la nueva forma de vida del animal. Es una remodelación completa del organismo. ¿Y qué ocurre con los sentidos? También cambian durante la metamorfosis. Claro. Los sentidos también se adaptan. ¿En serio? Por ejemplo, la línea lateral, un órgano sensorial que detecta vibraciones en el agua, desaparece en las ranas adultas. Ya no necesitan escuchar las vibraciones del agua. Exacto. En cambio, sus ojos y oídos se desarrollan para adaptarse a su nuevo entorno terrestre, Se podría decir que la metamorfosis les da un nuevo conjunto de herramientas. para interactuar con el mundo. Precisamente, y todos estos cambios, tanto internos como externos, están regulados por ese complejo mecanismo hormonal que mencionábamos antes. Ya hemos hablado de las hormonas tiroideas en los anfibios. Sí. ¿Pero qué pasa con los insectos? Hay otras hormonas involucradas en su metamorfosis, además de la 20-hidroxiadisona y la hormona juvenil. Sí, existe la bursicona. ¿Bursicona? La bursicona. ¿Y qué función tiene? Juega un papel crucial en la última etapa de la metamorfosis. La esclerotización. Esclerotización. ¿Esclerotización? No estoy familiarizado con ese término. Se refiere al endurecimiento de la cutícula, Cutícula. la capa externa del cuerpo de los insectos. Ah, ya entiendo. La bursicona regula este proceso,
haciendo que la cutícula sea más rígida. O sea que es esencial para que los insectos adultos tengan un exoesqueleto fuerte Exactamente, que los proteja. de los depredadores y las condiciones ambientales. Correcto. Interesante. Y la liberación de la bursicona está sincronizada con el ritmo circadiano de cada especie. El ritmo circadiano. El ritmo circadiano. Eso significa que la metamorfosis se produce a una hora específica del día. En muchos casos sí. Qué curioso. El ritmo circadiano regula muchos procesos biológicos. Incluyendo la metamorfosis. Exacto, la liberación de bursicona se produce en el momento adecuado para asegurar que la cutícula se endurezca correctamente. Es increíble cómo todo está interconectado, desde las hormonas hasta el reloj interno. No sé, sincronía. Todo trabaja en conjunto para que la metamorfosis se lleve a cabo con éxito. Es una coreografía perfectamente sincronizada. Y no olvidemos que la metamorfosis también está influenciada por factores ambientales. Por supuesto. ¿Cómo es eso? Factores como la temperatura, la disponibilidad de alimento e incluso la presencia de depredadores puedan afectar el momento. Y la duración de la metamorfosis. Correcto. O sea que si las condiciones no son favorables, Exacto. la metamorfosis puede retrasarse o incluso interrumpirse. Podríamos decir que el animal espera a que las condiciones sean óptimas para transformarse. Exactamente. La metamorfosis es un proceso complejo que depende de una intrincada interacción entre factores genéticos, hormonales y ambientales. Es realmente fascinante cómo la naturaleza ha desarrollado este mecanismo tan sofisticado para permitir que los animales se transformen. Y se adapten a diferentes entornos. Y aunque hemos hablado principalmente de insectos y anfibios, recordemos que la metamorfosis no se limita a estos grupos. No. También ocurre en otros animales como los crustáceos, los moluscos e incluso algunos peces. Es un proceso mucho más común de lo que imaginamos. Increíble. Es un proceso que se ha desarrollado de forma independiente en diferentes linajes evolutivos. Lo que demuestra su importancia adaptativa. Es como si la evolución hubiera encontrado diferentes soluciones para un mismo desafío. La transformación de un organismo juvenil en un adulto adaptado a su entorno. Exactamente. Y cada ejemplo de metamorfosis nos revela una nueva faceta de la diversidad y la complejidad del mundo natural. Sin duda. Ahora que hemos explorado los diferentes tipos de metamorfosis y los mecanismos que la controlan, me surge una pregunta. ¿Por qué algunos animales experimentan una metamorfosis tan drástica, mientras que otros se desarrollan de forma más gradual? Esa es una pregunta que los científicos aún están investigando. Sí. No hay una respuesta definitiva. Entiendo. Pero se cree que la elección de una estrategia u otra depende de varios factores, como el tipo de ambiente en el que vive el animal, la disponibilidad de recursos y las presiones de la selección natural. O sea que cada estrategia tiene sus propias ventajas y desventajas. Correcto. Y la evolución ha favorecido la que mejor se adapta a las circunstancias de cada especie. Exactamente. Fascinante. La naturaleza siempre encuentra la mejor solución. Me encantaría profundizar un poco más en esas teorías que intentan explicar la evolución de la metamorfosis. Claro. Con gusto te puedo contar un poco sobre ellas. Bueno, una teoría sugiere que la metamorfosis permite a los animales explotar diferentes nichos ecológicos durante su ciclo de vida. O sea, Las larvas y los adultos pueden ocupar diferentes hábitats y alimentarse de diferentes recursos. evitando así la competencia entre sí. Exactamente. Es como si dividieran el trabajo y los recursos para aprovechar al máximo su entorno. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esta estrategia? Claro, piensa en las libélulas. Las larvas, llamadas náyades, viven en el agua respirando a través de branquias y alimentándose de pequeños insectos acuáticos. En cambio, los adultos son voladores, respiran aire y cazan insectos en vuelo. Dos etapas de la vida completamente diferentes, Totalmente. adaptadas a entornos distintos. Y con dietas especializadas. Realmente evitan competir entre sí al ocupar nichos ecológicos separados. Exactamente. Y esta estrategia, que es posible gracias a la metamorfosis, Sí. les permite aprovechar al máximo los recursos disponibles en ambos ambientes. El acuático y el terrestre. Correcto. Es fascinante cómo la metamorfosis no solo transforma la forma del animal, sino también su rol en el ecosistema. Así es, y esta teoría del nicho ecológico se complementa con otra que propone que la metamorfosis permite una mayor especialización Especialización. de las diferentes etapas del desarrollo. Te refieres a que cada etapa se enfoca en una tarea específica. Exactamente, imagina la larva como una máquina de comer y crecer. Su principal objetivo es acumular energía Y nutrientes. para la transformación. Mientras tanto, el adulto Se especializa en la reproducción, y la dispersión. asegurando la continuidad de la especie. Es como una división del trabajo. Exacto. Cada etapa tiene una función específica que contribuye al éxito del ciclo de vida completo. Precisamente,
La metamorfosis permite que cada etapa del desarrollo se optimice, Para una función específica. lo que aumenta la eficiencia del organismo en su conjunto. Es increíble cómo la evolución ha moldeado este proceso para crear estrategias tan sofisticadas. Sin duda. Y hablando de estrategias, Ajá. ¿hay alguna explicación sobre por qué algunos animales optan por una metamorfosis gradual, como la hemimetabolía, Sí. mientras que otros experimentan una transformación drástica, Yeah. como la holometabolía? Esa es una pregunta que los científicos aún están investigando. ¿En serio? No hay una respuesta definitiva. Ya veo. Pero se cree que la elección de una estrategia u otra depende de varios factores, ¿Cómo? como el tipo de ambiente en el que vive el animal, Claro. la disponibilidad de recursos y las presiones de la selección natural. O sea que cada estrategia tiene sus propias ventajas y desventajas. Correcto. Y la evolución ha favorecido la que mejor se adapta a las circunstancias de cada especie. Exactamente. Tiene ese sentido. Por ejemplo, la holometabolía, con su transformación drástica, podría ser más ventajosa en ambientes con cambios estacionales pronunciados, donde la larva y el adulto pueden aprovechar recursos diferentes en diferentes épocas del año. La larva se desarrolla durante la época favorable, Exacto. mientras que el adulto emerge cuando las condiciones son óptimas para la reproducción y la dispersión. Precisamente. Y la mimetabolía, con su desarrollo gradual, Ajá. podría ser más ventajosa en ambientes estables. Donde la larva y el adulto pueden coexistir y compartir recursos sin competir directamente. Correcto. Es fascinante cómo la metamorfosis se ha adaptado a una variedad de escenarios ecológicos. Dando lugar a una increíble diversidad de estrategias de desarrollo. Y cada estrategia nos revela una nueva faceta de la increíble capacidad de adaptación de la vida. Sin duda. Y aunque hemos hablado principalmente de insectos y anfibios, Sí. recordemos que la metamorfosis no se limita a estos grupos. Claro. También ocurre en otros animales, como los crustáceos, los moluscos. E incluso algunos peces. Es un proceso que se repite en diferentes ramas del árbol de la vida. Lo que nos habla de su importancia evolutiva. Es como si la naturaleza hubiera descubierto una fórmula mágica. La transformación y la adaptación. Exactamente. Una fórmula que ha permitido a los animales conquistar una increíble variedad de hábitats y estilos de vida. Sin duda. Y hablando de conquistar hábitats, me gustaría volver al tema de la metamorfosis en los anfibios. Mencionaste que la transformación del renacuajo en rana implica cambios drásticos en su sistema respiratorio. Así es. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ese proceso? Claro, es una de las transformaciones más fascinantes de la metamorfosis en anfibios, El renacuajo, como sabemos, respira bajo el agua a través de branquias. que son estructuras filamentosas que extraen el oxígeno disuelto en el agua. Sí, recuerdo haber visto las branquias de los renacuajos cuando era niño. Ajá. Son como pequeñas plumas que se mueven al ritmo de su respiración. Exacto, pero cuando el renacuajo comienza su metamorfosis hacia la rana, las branquias empiezan a desaparecer y se desarrollan los pulmones, Que son los órganos respiratorios. que les permiten respirar aire. Es un cambio radical. Totalmente. Pasar de un sistema respiratorio acuático a uno terrestre. Imagínate. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Ujú. Simplemente las branquias se convierten en pulmones. No es tan simple. Los pulmones se desarrollan a partir de una evaginación del intestino anterior. El intestino. El intestino anterior, es decir, una especie de bolsa que se forma en la parte delantera del sistema digestivo. Qué curioso. Los pulmones se originan en el sistema digestivo. Así es. Y mientras los pulmones se están formando, ¿cómo respira el renacuajo? Durante esa fase de transición, el renacuajo utiliza una combinación de branquias, pulmones en desarrollo y respiración cutánea. Respiración cutánea. A través de la piel. Es increíble. Ya. Utilizan 3 sistemas respiratorios diferentes en diferentes etapas de su desarrollo. Es un sistema de respaldo para asegurar su supervivencia, La naturaleza ha diseñado un proceso gradual, que permite al renacuajo adaptarse a su nuevo entorno. sin poner en riesgo su supervivencia. Exactamente. Y hablando de adaptación, Sí. ¿qué ocurre con el sistema circulatorio del renacuajo durante la metamorfosis? Buena pregunta. También cambia para adaptarse a la respiración pulmonar. Por supuesto, el sistema circulatorio también experimenta una transformación profunda, El renacuajo tiene un corazón con 2 cámaras similar al de los peces, que bombea la sangre a través de las branquias. para oxigenarla. Y cuando se convierte en rana, Su corazón cambia. para adaptarse a la respiración pulmonar. Exactamente. El corazón del renacuajo se transforma en un corazón con 3 cámaras. Similar al de otros anfibios y reptiles. Correcto. Este cambio permite una mayor eficiencia en la circulación de la sangre oxigenada por los pulmones. Exacto. Es asombroso cómo la metamorfosis no solo afecta órganos individuales,
sino que reconfigura sistemas completos del cuerpo para adaptarlos a una nueva forma de vida. Es un proceso complejo y cuidadosamente coordinado. Que nos muestra la increíble plasticidad de la vida. Y no solo la plasticidad, Sino también la capacidad de la naturaleza para crear soluciones ingeniosas. a los desafíos de la adaptación. Exacto, la metamorfosis es un ejemplo perfecto de cómo la evolución ha moldeado la vida, Para crear una increíble diversidad de formas y funciones. permitiendo a los animales prosperar en una variedad de entornos. Y con esta reflexión, creo que podemos dar por concluida la primera parte de nuestra inmersión en el fascinante mundo de la metamorfosis. Aún nos queda mucho por explorar. En la próxima parte, Profundizaremos en los mecanismos moleculares que controlan este proceso. y descubriremos algunas de las sorpresas que la metamorfosis nos reserva. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión profunda. Retomando nuestra inmersión en la metamorfosis, hay un aspecto crucial que no podemos dejar de mencionar: ¿Cuál sería? el desarrollo del imago. El imago, si no me equivoco, es el término que se usa para referirse al insecto adulto, ¿verdad? Exactamente, Es decir, la forma final que adquiere después de la metamorfosis. correcto. Y su desarrollo durante la metamorfosis. Ah. Es un proceso complejo que involucra la formación de nuevas estructuras, a partir de grupos de células especiales, ¿Qué tipo de células? llamadas discos imaginales. Discos imaginales suena algo sacado de una película de ciencia ficción. Un poco sí. ¿Podrías explicarnos qué son exactamente? Imagina que dentro de la larva Ajá. existen pequeños grupos de células que funcionan como fábricas de órganos. Interesante. Cada disco imaginal está programado para dar lugar a una parte específica del cuerpo del adulto: alas, patas, antenas, ojos, Increíble. incluso partes del sistema digestivo. Es como si la larva llevara dentro de sí un plano detallado para construir un insecto adulto. Un plano genético. Cada célula con una misión específica. Y lo más sorprendente es que el destino de cada disco imaginado. O sea, la estructura que va a formar. Exacto, ya está determinado desde el desarrollo embrionario. O sea que cada célula de estos discos Sabe desde el principio en qué parte del cuerpo se va a convertir. Es increíble cómo la naturaleza planifica con tanta precisión. Es la maravilla de la biología. y durante la metamorfosis, estas células se activan, se multiplican. Y se diferencian para dar lugar a los órganos y tejidos del imago. Es como si la metamorfosis fuera una obra de teatro. Pero que cada célula tiene un papel específico que desempeñar. Y como en toda buena obra de teatro, Debe haber un director. que coordine todo el proceso. Exacto. En este caso, ¿quiénes serían los directores de esta transformación? Las hormonas. Ah, claro. Como ya hemos mencionado, Ah, la disminución de la hormona juvenil y el aumento de la 20-hidroxiamidisona desencadenan una cascada de eventos moleculares que activan los discos imaginales. Y dirigen la formación del imago. Exacto. Es una sinfonía hormonal que orquesta la transformación de la larva en un adulto completamente funcional. Una obra maestra de la naturaleza. Es un proceso de una precisión asombrosa y pensar que todo esto ocurre dentro de la pupa. En un espacio tan reducido. Realmente la metamorfosis nos muestra el poder de la transformación, La capacidad de la vida para reinventarse. y adaptarse a nuevas circunstancias. Y no solo en el mundo animal. Ah, no. Si lo pensamos bien, la metamorfosis también es una metáfora poderosa para el cambio y la evolución en otros ámbitos de la vida. ¿Cómo cuál es? El proceso de aprendizaje, por ejemplo, puede verse como una especie de metamorfosis intelectual. A medida que adquirimos nuevos conocimientos y experiencias, Nuestras ideas se transforman. y nuestra visión del mundo se amplía. Es como si pasáramos por diferentes etapas de desarrollo intelectual a lo largo de nuestra vida, Exacto. Incluso en el desarrollo personal podemos experimentar momentos de metamorfosis en los que dejamos atrás viejas creencias y hábitos, para convertirnos en una versión más auténtica. y plena de nosotros mismos. Es como si mudáramos de piel para dejar emerger una nueva identidad. Una transformación personal. La metamorfosis nos enseña que el cambio es posible Que la transformación es parte de la vida. y que a veces es necesario dejar atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. Sin duda, la metamorfosis es un recordatorio de que la vida es un proceso dinámico En constante cambio. y evolución, y que esa capacidad de transformación es la que nos permite adaptarnos, crecer y prosperar en un mundo en constante cambio. Exactamente. Y con esa inspiradora reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de la metamorfosis. Espero que esa inmersión les haya permitido apreciar la belleza y la complejidad de este proceso Y que les haya inspirado a reflexionar sobre el poder del cambio. y la capacidad de la vida para reinventarse. Gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento. Hasta la próxima inmersión profunda.